Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase número 5, ¿no? Para los nuevos que recién se están uniendo. Solo recomendarles a los que han inscrito recién que cuando ustedes vayan a planificar llevar una materia, aunque no se inscriban, tienen que asistir, ¿no? Porque hay docentes que empezamos en fecha y no podemos estar volviendo atrás. Yo ya les he dado una clase para que puedan ver todo lo que se ve avanzado el anterior viernes. Y hoy día teníamos una evaluación sobre dos temas que son importantes, que voy a ir mencionándolos más adelante. No sé si hay alguna pregunta, quisiera que la hagan en el chat antes de empezar la clase. Por favor, en el chat lo escriben para que yo vaya leyendo. A ver, me dicen, lo que recién hemos ingresado, ¿podemos presentar los prácticos? Sí, pueden presentar los prácticos. Envié al grupo, voy a volver a enviar el link donde están grabadas las clases, están en la nube. Y al respecto, está dividido entre clases, presentaciones, lo que avanzamos en PDF, y también un material de apoyo. En el material de apoyo está algún video que hemos visto y algunos documentos que estamos consultando, en los que nos estamos basando, ¿no? Entonces yo voy a volver a pasar el link para que los nuevos puedan nivelarse, ¿no? Lo que hemos avanzado es teoría y repasando un poco lo que han visto en dibujo 1, las bases que tienen en dibujo 1. ¿Cuándo será el examen? Lo vamos a fijar para la próxima clase. Para la próxima clase tiene que ser presencial. Tiene que ser presencial. ¿Hasta qué fecha podemos presentar lo práctico? Yo creo que lo antes posible, porque son simples ejercicios, ¿no? Hoy día es miércoles, yo creo que hasta el viernes los tienen que hacer. No sé si hay alguna otra pregunta más respecto a eso para que podamos empezar. Bueno, ustedes van a ver los videos y ahí van a ver qué tareas teníamos, ¿ya? Por favor, porque si me pongo a explicarles, un poco se nos va a ir la hora. Voy a empezar, solo mencionarles que hemos visto ya un primer capítulo. Por favor, sobre los prácticos ya no conversamos en el chat, solo para preguntas, si no, no vamos a poder concentrarnos en lo que vamos a ver, ¿ya? Tienen que mirar los videos y ahí ustedes van a saber qué prácticos son. Por favor, ¿ya? Entonces ya no más preguntas sobre los prácticos. Ustedes van a ver los videos de las clases y ahí van a ver los prácticos. En la primera unidad hemos visto dónde se ubican los planos dentro de lo que son los proyectos de ingeniería civil. Más que todo, como están abocados a la construcción, nos hemos basado en dos documentos oficiales, uno a nivel nacional y otro a nivel municipal. Y a partir de estos documentos he ido extrayendo todo lo que tiene relación con planos. Eso es lo que hemos visto en esa primera unidad. Y para darle la ubicación, ¿no? Y la importancia que tiene el tema. Y ahí hemos repasado que es importante que ustedes dominen isometría, o sea, ser isométricos y comprender lo que es la proyección ortogonal. En base a eso han sido los primeros prácticos, ¿no?
Y la evaluación también es en base a eso, a que hagan una proyección ortogonal, a que hagan un isométrico a mano, tomando en cuenta la letra, cómo escriben. Les había pedido que usen lápiz para estos trabajos manuales que vamos a hacer, pero tienen que hacer un trabajo de universidad. Una primera clase hemos hecho una especie de diagnóstico, ¿no? Entonces ahí ya les había comentado que hay mucha desigualdad entre los compañeros. Hay algunos que hacen un trabajo excelente y hay otros que el trabajo realmente da vergüenza, jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que mejorar. Sé que es su segundo semestre, pero desde ahora ustedes tienen que escribir de forma clara. Van a ser ingenieros, entonces tienen que ir a acostumbrar. Todos los trabajos los hacemos con lápiz, lo que son manuales. Y en su momento vamos a pasar o ustedes van a pasar a hacerlo ya en un paquete informático. Pero al respecto, si ustedes no saben qué es lo que están haciendo, de nada sirve que ustedes manejen un paquete informático. O sea, si ustedes a cualquier paquete informático, a cualquier aplicación le meten basura, va a salir basura. Entonces la idea es sentar las bases teóricas necesarias para que después ya ustedes puedan hacerlo en computadora, porque ahora los planos se hacen en computadora, ya no se hacen a mano, pero sí se hacen croquis. Muchas veces el ingeniero civil va a hacer una visita o tiene que explicar algo que no está por ahí claro, entonces tiene que hacer un croquis. Y al hacer un croquis, no lo pueden hacer como les da la gana. Tienen que hacerlo o isométrico o una proyección ortogonal, que es un lenguaje técnico que le van a entender entre los que desarrollan ese trabajo. Entonces, de ahí la importancia de hacer a mano alzada, tanto el isométrico como la proyección ortogonal. Y ahí va también implícito, jóvenes, no hay necesidad de decirles, ustedes van a ser ingenieros, las medidas o el acotamiento. No puedo hacer un dibujo, una indicación si no estoy indicando medidas. Y asimismo el dibujo que haga tiene que tener la proporción de las medidas, aunque no sea exacto. Entonces tienen que tener mucho cuidado al observar las medidas. Por un lado está acotamiento. Por otro lado está lo que es la escala. ¿Sí? Tienen que manejar bien la escala. Si ustedes no entienden hasta ahora qué es escala, hay bastante material en internet y entender las escalas, ¿sí? El acotamiento es poner las medidas, hay algunas reglas para eso, pero lo de las escalas ustedes tienen que practicar, y lo de la proyección ortogonal. Entonces, el día viernes vamos a dar la primera evaluación sobre esos dos temas, porque yo necesito que ustedes lo sepan. No podemos seguir avanzando y después no van a entender lo que están dibujando y va a ser simplemente un dibujo. No va a ser un componente más de su carrera, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un dibujo sin saber qué estoy dibujando. Para el día viernes, ¿hay algún problema en que tengamos presencial? Por favor, en el chat me escriben. El día viernes, ay, es feriado el día viernes. Hay problema porque es feriado. Sí, es feriado, joven. Entonces quedaría para el próximo miércoles. Como hoy, a las 10 nos vamos a ver en la U para hacer esa primera evaluación. Jóvenes, yo les voy a pedir que practiquen. Hay algunos compañeros que realmente están perdidos en el tema. Ese día vamos a ver lo del aula, ¿no? Lo del aula es lo de menos, ¿ya? Tienen que practicar y hacer un buen trazo. Agarrar el lápiz. En dibujo 1 han hecho bastante ya manejo de lápiz y todo eso. Lo del aula lo vemos ese día, jóvenes, no es relevante ahorita. ¿Ya? Entonces, por favor, eso yo les voy a pedir, su letra. Les he dicho que todo planito, todo documento que hagan tiene que ser en imprenta, no pueden hacer en carta y peor si no se entiende. Y la imprenta que tienen que hacer tiene que ser técnica, no puedo hacer como a mí me gusta con colitas, con corazoncitos, ¿no? Tiene que ser técnica.
No pueden usar escalímetro porque ustedes no van a andar a todo lado con su escalímetro, ¿no? Tienen que entender la escala. Las hojas, vamos a hacer en hojas cuadriculares, si quieren con escuadras, si quieren a mano alzada, ¿ya? Todavía, más que sepan hacer buenas rayas, me interesa que entiendan los conceptos, jóvenes. Entonces, pero también, si ustedes entienden, tienen que poder expresarlo, y para expresarlo tienen que escribir bien, no tienen que hacer como sea. Yo sé que a algunos compañeros les cuesta mucho escribir, ¿no? Y peor aún que hemos estado en esta época de pandemia, pero tienen que hacer un esfuerzo, jóvenes, por favor, porque la única manera de transmitir información a veces es escribiendo, y si no la van a poder, sí, calculadora sí, pero no celular, ¿sí? Calculadora sí, pero no celular, pero para la escala no necesitan ni calculadora. El examen, les estoy mencionando, es que hagan ustedes un isométrico, una proyección ortogonal, todo a escala y con sus cotas o medidas, ¿no? Yo les voy a dar unos croquis, unos dibujos, y ya les voy a dar la orden, ¿ya? Es práctico. La teoría que les estoy dando, ustedes son responsables de comprenderla, aprenderla, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a avanzar, vamos a continuar con la unidad 2. Por si acaso vuelvo a repetir, en la nube está la grabación de la clase, están las presentaciones en PDF, lo que yo les voy explicando, yo lo tengo en PDF, y está también material adicional. Ya ahorita hay el Código de Obras de Bolivia, y están los 3 tomos del Código de Urbanismo y Vivienda, y está el video que hemos visto sobre planos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden consultar, no es obligatorio que bajen los documentos, esos documentos están disponibles en internet también, ¿ya? Vuelvo a repetir, por favor, atiéndanme, el examen es isométrico, proyección ortogonal, práctico, ¿sí? No es teórico el examen es práctico, que ustedes demuestren que pueden hacer. Y también les voy a pedir que presten atención. Yo, después de explicarles, les digo que me escriban las dudas en el chat. Y también está disponible en mi WhatsApp, cuando tienen dudas que no está en lo que les estoy dando. Tienen que leer los documentos, por favor, tienen que entender lo que se les está hablando, ¿ya? En el WhatsApp, cuando me preguntan cosas que están en lo que hemos avanzado, no les contesto. Cuando me preguntan algo que tal vez no está entendible o no lo he explicado bien, les contesto. Siempre por escrito. Bueno, vamos a empezar. El examen, vuelvo a repetir, es práctico. Ustedes tienen que demostrar que pueden hacer. Bueno, vamos a empezar la unidad 2, elementos que componen un plano. En la unidad 1 hemos visto la definición de plano y dónde intervienen los planos dentro de un proyecto relacionado con ingeniería civil. Hemos visto los componentes de un proyecto, las etapas por las que pasa un proyecto y dónde va y qué tipo de planos. ¿Ya? Eso hemos ido viendo. Ahora vamos a ver los elementos que componen un plano, pero desde los requisitos que piden los diferentes documentos a nivel nacional, las normas o reglamentos. Habíamos mencionado en la unidad 1 que existen reglamentos, existen normas y leyes que rigen la construcción en Bolivia, y que cuando uno iba a hacer algún trabajo tenía que tomar en cuenta todas las exigencias de estos documentos. Entonces, en ese mismo sentido, en esta unidad estamos viendo lo que exigen esos documentos, y vamos a combinarlo un poco con algunos conceptos teóricos.
Resulta que ustedes están en segundo semestre, pero hay muchos conceptos que son de más arriba, o sea, que los van a ver ustedes a profundidad. Ahora tienen que por lo menos tener idea de qué se trata, ¿ya? Entonces, los que recién están asistiendo y los que estaban durmiendo en las clases de la unidad 1, vean los videos, jóvenes, no, y entiendan dónde se están ubicando ya como ingenieros civiles, ¿ya? Entonces, a ver, yo esto he sacado de la guía boliviana para diseño y presentación de proyectos. Tiene un capítulo exclusivo para planos. ¿Qué se debe considerar en un plano? Cuando se va a elaborar un plano, cuando se va a realizar un plano. Se debe considerar el formato. Esta reunión está siendo grabada. El formato. Ahora sí. Ya, jóvenes, ¿se ve en pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. 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 Bien. A ver, ¿qué vamos a considerar cuando hagamos un plano? Lo primero, el formato del tamaño de las láminas o del plano. O sea, ¿de qué tamaño va a ser el plano? No podemos hacer como a nosotros nos plazca o en lo que nos entre. Hay ya unos tamaños que están según norma nacional e internacional. A eso se refiere este primer aspecto, el tamaño de la lámina. Acotación. Acotación son las medidas o dimensiones que tiene lo que representamos en el plano. Por eso en los prácticos anteriores les decía con acotación, ¿no? Son las medidas. La acotación también tiene ciertas exigencias. Márgenes, entendemos lo que es el margen y marco. El cuadro de rotulación o carimbo o rótulo, o algunos le llaman etiqueta, ¿ya? Que es un componente de un plano que identifica el plano en sí. ¿Cómo debe estar doblado el plano? Y las unidades de medida que se debe utilizar, ¿ya? Entonces, respecto al formato del tamaño de las láminas o del plano, aquí tenemos, y ustedes han debido escuchar, la computadora viene a veces con este formato A4. Y es un tamaño de hoja que nosotros no usamos en nuestro medio, ¿no? Ahora, estos son los tamaños de planos que se puede utilizar según la necesidad. Estas son las medidas. El A4 es como una hoja de tamaño carta un poquito más alta, ¿no? Y así se va modulando, o sea, va aumentando, puede ser 2A4, es el A3, ahorita vamos a ver en la gráfica, ¿ya? Aquí hay otras normas. Yo les estoy mostrando esto por si por ahí ustedes ven, porque a veces se trabaja con proyectos con financiamiento internacional, donde pueden ellos exigir otro tipo de medidas, pero siempre van a estar apoyados en una norma. Esperen, ahorita quiero mostrarles el tamaño de los planos, ¿ya? Uy, se me fue, ya. Bueno, posteriormente vamos a ver el tamaño de los planos. Bueno, esas son las medidas, ¿ya? Ahora, acotación. ¿Qué es la acotación? Es indicar mediante líneas, cifras, signos y símbolos dimensiones de un objeto. O sea, cuánto mide. Y también se tiene que poner las unidades, todo eso sobre el dibujo, ¿sí? Y que tiene que cumplir algunos requisitos, ¿ya? Tiene que cumplir algunos requisitos.
Estas dimensiones, estas dimensiones o cotas, fíjense, estas dimensiones o cotas tienen una clasificación dentro de un plano por su importancia o por su cometido o qué es lo que están haciendo en el plano, qué están indicando, ¿ya? Por su importancia vamos a tener las funcionales, fíjense aquí yo tengo un perno, ¿sí? Las funcionales, las no funcionales que son menos importantes y otras auxiliares, ¿ya? Aquí yo tengo una auxiliar que yo podría deducir sumando estas anteriores, ¿no? Las más importantes son estas, las funcionales, ¿ya? Estas de acá. Por su cometido en el plano, estas pueden ser que me indiquen la medida o el tamaño del objeto, o que me indiquen la posición. Fíjense aquí, por su importancia, les vuelvo a repetir, va a haber medidas o cotas que realmente nos importan mucho para lo que estamos mostrando, otras que son auxiliares o menos importantes. Por su cometido o por qué es lo que hacen en el plano. Unas me van a mostrar el tamaño de las formas y otras me van a mostrar la situación, o sea, en qué posición están. Miremos a ver acá, fíjense acá, esto que está más grueso es el objeto que estoy mostrando. Y fíjense, las cotas están con un trazo más fino. Cuando ustedes hagan a mano, tiene que haber también esta diferencia. Yo les he pedido, o siempre les pido que solo usen un lápiz HB, porque esa es la realidad, ¿no? Si ustedes van a ir a una obra, algún trabajo, no van a ir con su media docena de lápices, solo van a ir con un lápiz HB. Entonces, ustedes tienen que lograr este efecto. Cuando hagan el objeto que están representando, apretarán más el lápiz, ¿sí? Fíjense. Y cuando hagan las cotas o títulos o otros aspectos, se apretará menos el lápiz, de tal manera que se note esta diferencia. Entonces, por favor, eso van a tomar en cuenta cuando hagan los trabajos a mano. Ahora, aquí las cotas de dimensión, fíjense, esta es una cota de dimensión, esta es de dimensión, esta es de dimensión, y esta S es de situación, nos indican dónde está ubicado, ¿no? Esto de acá, ¿dónde va a estar ubicado? Yo tengo esta distancia respecto a una referencia. Elementos de acotación. Fíjense, acá igual, yo el objeto que estoy representando se nota más, ¿no? No es que esté repasando doble o le vaya a hacer 2, 3 líneas, sino tengo que apretar más el lápiz. Ahora, ¿cuáles son los elementos de acotación? Aquí le estamos poniendo su cota. Primero tenemos estas líneas de acá, fíjense que nos indican qué y hacia dónde estamos midiendo. Se llama línea auxiliar de cota, ¿sí? Línea auxiliar de cota. ¿Ya? Estas dos de acá. Después tenemos la línea de cota. Fíjense acá, línea de cota. En este caso estamos usando flechas, flecha de cota. Fíjense, la flecha no es algo grande, tiene que tener un tamaño adecuado, ¿sí? Y aquí tenemos la cifra de cota. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Acá dice. Se puede poner aquí la unidad o en un plano ya se entiende que todo está en cierta unidad, ¿ya? Entonces, por favor, esos son los elementos de acotación que tenemos que utilizar cuando coloquemos cotas en un dibujo. Muchas veces van a ver ustedes ya en planos realizados que esta flecha de cota es reemplazada por una línea inclinada o por un punto. Eso ya depende de alguna exigencia. Pero normalmente se empieza con
la flecha de cota, ¿ya? Y acá cuando ustedes lean esto ya hasta les indica qué espesor debe tener. Esto ya es para hacerlo en el programa informático, ¿ya? Entonces, por favor, no se vayan a olvidar, de esta manera tienen ustedes que acotar. No importa si el ejercicio que yo les dé les indique de otra manera, ustedes tienen la obligación de hacer de esta manera. La línea auxiliar de cota, la línea de cota, sus flechas y la cifra. Aquí, a ver, hay un ejemplo de un plano y lo que les decía, que aquí no usa flechas, ¿no? Usa esta raíz inclinada, ¿ya? Esta raíz inclinada. Entonces eso va a depender de la institución muchas veces a dónde están presentando. Y acá yo podría, ¿qué podría observar en este plano, por ejemplo? Que hay cotas que no se pueden ver claramente, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar la manera de que a primera vista se puedan ver las cotas. ¿Qué también podría observar acá? La cantidad de decimales. Fíjense, 3,675. Si nosotros nos vamos a la realidad, si ustedes tuvieran que construir esto, es un poco difícil, 3,675, ¿no? Que midan ya en la práctica. Entonces, al respecto también hay algunas indicaciones. Aquí está usando un decimal, aquí está usando 2 decimales, aquí está usando 3 decimales. Eso tampoco puede pasar en un plano. Y fíjense, aquí está, no, este está indicando el nivel. Sí, creo que está indicando el nivel, ¿ya? Entonces, para mostrarles y para que tengan idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de estas medidas que se tienen que ir colocando. Entonces, para evitar todos esos aspectos que, fíjense, que dificultan la interpretación del plano, puede llevar a confusión. No se olviden, ese plano lo están viendo en obra, lo van a utilizar para calcular cantidades, entonces puede generar algún error. Hay unas normas de acotación, ¿ya? Yo he copiado todas las normas que presenta el Código de Urbanismo, las vamos a ver, no las voy a leer todas, ustedes ya cuando necesiten van a leerlas, lo más importante, y tal vez viendo algunos aspectos, ¿ya? Primero, que tiene que estar sobre el dibujo, ¿ya? En elevaciones, ¿se acuerdan que eran elevaciones? Eran las vistas frontal, lateral, ¿no? Cortes o secciones, algunos compañeros sé que han llevado cortes y secciones, algunos no han llevado, que son parte también de un dibujo, ¿sí? Tienen que estar en la misma unidad. O sea, todas las cantidades que yo ponga, si yo no estoy poniendo aquí en qué unidad está, se sobreentiende que están en la misma unidad. Las dimensiones angulares, los ángulos, grado, minuto y segundo. Otra norma, solo las cotas necesarias, ¿sí? Cotas necesarias. Entonces uno tiene que saber qué es lo que está representando y darse idea de qué medidas necesitan conocer para poder construir, para poder calcular. Tienen que estar situadas fuera de las vistas. Fíjense, aquí nos da una distancia entre la línea de cota y el contorno de pieza, esta distancia de acá, 8 milímetros. Terminaciones precisas son las flechas, ¿no? Y aquí nos da alguna indicación sobre qué ángulo debe tener, o sea, tampoco yo puedo hacer una flecha como yo quiera, cerrada y llena. Líneas auxiliares. Estas son las líneas auxiliares, ¿sí? Que deben ir más allá de las líneas de cota. Fíjense, aquí, esta es la línea de cota, la línea auxiliar tiene que ir más allá, ¿ya? Perpendicular al elemento a acotar, perpendicular, les recuerdo, es 90 grados, ¿ya? También oblicuo, pero siempre tienen que ser paralelas. Paralelas quiere decir que tienen la misma dirección.
no deben cortar partes del dibujo a no ser que sea necesario. En este caso, en este ejemplo, para indicar esta cota de acá, está cortando el dibujo, ¿ya? Pero solo si es necesario. Deben trazarse esta línea de cota sin interrupción. A ver, tal vez algunos no entienden. Esta figura siempre la hacemos a escala. Pero fíjense, se repite lo mismo en una medida de 100. Entonces, en el plano, cuando pasa esto, no es necesario dibujar los 100. Yo puedo representar así un corte. Puedo representar un corte y acá estoy poniendo la medida, ¿ya? O sea, esto, por ejemplo, si mido a escala, seguramente mide 20, pero como toda la figura es igual, yo puedo hacer este corte acá y poner aquí la medida, ¿ya? Es 100. La línea de cota no deben cruzarse, evitar intersecciones, los ejes de simetría. Acá, esta línea acá, raya, punto, raya, es un eje de simetría, ¿sí? Puede utilizarse, ¿sí? Puede utilizarse como auxiliar de cota, no como línea de cota, ¿ya? Aquí la está usando, fíjense, la está usando como auxiliar de cota. Cuando hay círculos, se debe acotar su diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Este es el círculo, este es el diámetro. ¿Ya? Dice, no su radio, sabemos que su radio es la mitad. Estoy repasando algunos conceptos por si no lo tienen claro, jóvenes, ¿ya? Las cotas de localización de elementos simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Que son iguales. Por ejemplo, este con este son simétricos. ¿Sí? ¿Y cómo voy a mostrar la distancia entre estos dos que son simétricos? Desde su centro. Fíjense, este es el centro, este es el centro. Entonces, ahí yo voy a mostrar, ¿ya? Centro. Las cifras de cota. Paralela a la línea de cota. Paralela que tiene la misma dirección. Fíjense, paralela que tiene la misma dirección. Ser leídas de abajo o desde la derecha del dibujo. Y un tamaño que asegure que se va a ver. No tiene que cruzarse con ninguna otra línea del dibujo. Cuando tengamos este caso, debemos, fíjense, cómo va cambiando hasta aquí, aquí, y aquí ya da la vuelta, ¿no? Entonces, una referencia a cómo debemos colocar si se nos presenta este caso. Para los ángulos, ¿cómo se indican los ángulos? Puede indicarse de esta manera también. No se debe poner medidas sobre partes ocultas. A ver, aquí yo tengo una figura y con línea segmentada, por si no nos acordamos, representamos lo que no se ve. Existe al otro lado, pero en esta vista, este elemento no se ve. En esta parte sí se ve, entonces acá nos dice que tengo que acotar siempre sobre lo que se ve. Si necesito acotar algo que no se ve, tengo que hacer un corte u otra elevación. Si se tiene que acotar dentro de una sección, hay que dejar en blanco esta partecita de acá donde va la cifra. Sobre las flechas, siempre sobre la línea de cota, si no hay espacio, fíjense acá cómo se tendría que hacer. Si no hay espacio para poner acá la flecha, pongo hacia afuera. Y sobre las cifras, si no hay espacio, fíjense cómo se debe colocar. ¿Ya? Estas dos se refieren a eso. Diámetros de secciones circulares. Esta es la vista mirando desde acá, ¿ya? Este sería su
su vista lateral. Digamos que esta es nuestra vista frontal, esta es su vista lateral. Entonces siempre se tiene que hacer una vista de perfil o lateral, ¿ya? Y como se está indicando acá que es sección circular, se tiene que colocar este símbolo que indica diámetro. Si es la sección cuadrada como está acá, esta, ¿ya? Por favor, entonces fíjense, aquí yo tengo una vista en perfil o una vista lateral y esta es la vista frontal. Este círculo de acá es esto de acá. Este cuadrado es este de acá. Entonces, cuando voy a representar en la vista de perfil, si tiene esta sección, tengo que colocar el diámetro. Si es cuadrada, tengo que colocar este símbolo. Quiere decir que es un cuadrado de 8 por 8. Acá quiere decir que es un círculo de diámetro 15. Entonces, así estamos presentando distintas normas que se tienen que cumplir para la acotación, ¿ya? Ustedes lo van a leer a detalle o cuando lo necesiten, lo van a leer cuando tengo que indicar radios, por ejemplo, acá. Tengo una figura que está compuesta por varios arcos, ¿no? Igual acá, cuando tengo que indicar. Acá también, como tengo que indicar. Acotación en serie. La acotación en serie es cuando la realizo de esta manera, fíjense, de forma continua. Entonces, primero que toda la línea de cota tiene que estar al mismo nivel, ¿ya? Y después cumplir con lo que ya hemos visto. Cuando hay acotación en paralelo, esta sería la acotación en paralelo. Se debe empezar de la menor distancia acá para que evitar que se crucen después los auxiliares de cota con las líneas de cota. Acotación combinada que se debe cumplir siempre cuidando que todo esté claro. Bueno, hasta ahí hay acotación en esta primera parte. Si hay alguna, sé que ahorita lo hemos visto muy rápido, pero si hay alguna pregunta, por favor, pueden escribir en el chat. O ustedes lo estudian y la próxima sesión ya vamos viendo si hay alguna duda. Ya, en la parte que no se ve, no puedo acotar en las partes que no se ven en el dibujo que estoy mostrando. Si necesito mostrar esas medidas, tengo que hacer una vista donde se muestre, ¿ya? Donde se muestre esas partes que quiero acotar. O sea, no puedo acotar cuando esa parte no se ve. Es necesario que haga otra vista, otra sección, y que se vea claramente, y ahí recién puedo acotar. Poner cota a una línea inclinada. A ver, esto de la línea inclinada depende de qué es lo que estés mostrando. Como es un plano y el plano sirve, por ejemplo, para medir ya las armaduras, se tiene que indicar la cota de la línea inclinada. Pero también se puede complementar con su horizontal y vertical. Y ya sabemos que con eso también podemos hallar, ¿ya? Como acá en los planos de ingeniería, por ejemplo, si tengo una escalera, que va a ser se va a representar con una línea inclinada, se tiene que tener claramente esa medida para ya
ir distribuyendo tanto armaduras, peldaños, para hacer inclusive los encofrados, ¿no? Todo el equipo que va a sostener lo que van a trabajar, ¿ya? Bueno, creo que no hay otra pregunta ahorita. A ver, hay 2 compañeros, los voy a admitir, pero por favor, y no sé por qué entran y salen, o será su internet, ¿no? Ya estábamos con 100, ahora hay menos, no sé qué ha pasado. Voy a continuar, jóvenes, sé que es teoría, pero es necesario que ustedes sepan que existe, ¿ya? Yo no voy a pedir que aprendan de memoria lo que estoy enviando, pero si tienen que aplicarlo, ustedes pueden anotarlo ahí, tener anotado, si quieren lo imprimen, y poder aplicarlo, ¿ya? A mí me interesa que lo puedan aplicar. Entonces, vamos a continuar. El siguiente aspecto, márgenes y marco, ¿ya? Márgenes y marco. Márgenes, sabemos lo que es. Ahí están las medidas que tiene que tener. 20 milímetros, 2 centímetros a este lado, que es para encuadernación, y 10 acá, ¿ya? Igual, este es el formato A0 a A3. ¿Se acuerdan? Hemos visto al inicio los formatos. Y lo mismo acá, fíjense, para todos es lo mismo. 1 centímetro y 2 centímetros acá para encuadernación. Y aquí habla del espesor, trazo continuo, y el espesor 0,7 milímetros. Les decía que esto es ya para la computadora, ¿no? Para cuando se trabaja en la computadora. El cuadro de rotulación o carimbo, o rótulo, o otros le llaman etiqueta, ¿ya? Fíjense, este es como el tamaño de una hoja carta, ¿no? Un poquito más alta. Aquí debe venir el carimbo. En los otros debe venir acá el carimbo, o rótulo o etiqueta, que este va a ser un lugar donde se va a registrar o se va a escribir toda la información que identifique el plano. Acá nos da una medida con un alto variable, 170 milímetros, sería 17 centímetros, ¿no? Y un alto variable. ¿Qué debe escribirse? ¿Qué debe registrarse? Toda la información que identifique al plano. ¿A qué proyecto, ubicación, institución, entidad, firmas, quiénes son los responsables, fecha, nombre de la lámina, número de lámina, escala, otros? Esto de la escala puede ser para todo el plano, o muchas veces cuando se muestran detalles, cada detalle tiene su propia escala, eso se indica por debajo de ese detalle. Lo que tienen que acordarse es que se debe cumplir con los formatos que exige la institución a la que se está presentando o para la que se está haciendo, ¿ya? Normalmente piden todos estos datos. Aquí hay unos ejemplos de lo que tendría que ser un carimbo, ¿no? Está con medidas, inclusive esto es para representar al municipio de Santa Cruz. Ya ellos tienen su formato, le dan las medidas, entonces uno tiene que cumplir. Por eso es que ahora yo les exijo, por favor, lean y cumplan para que ustedes se acostumbren. Estamos acostumbrados a no leer con atención, a pasar, y ni acabar de leer a veces, ¿no? Entonces es necesario leer todo lo que nos dicen para cumplir los requisitos. Ahí hay otro. Doblado de planos.
a ver, los planos tienen un tamaño, hemos visto que tienen estos tamaños, ¿no ven? Este tamaño está modulado, como les diría, es como que uniéramos varias hojas tamaño A4 y después las podemos doblar para poder poner en un archivador, ¿ya? ¿Qué se debe tener cuidado al hacer el doblado de planos? El carimbo debe quedar a la vista, ¿ya? El borde donde se va a encuadernar o a engrampar debe estar libre para que se pueda ya sea perforar, anillar, ¿no? No tiene que interrumpir con el doblado del plano. Bueno, aquí volvemos a repetir el tamaño de las láminas que hemos visto anteriormente. Y aquí está, a ver, aquí lo vamos a ver. Uy. Bueno, aquí está el tamaño de los planos, ¿ya? Fíjense, este es el A4, ¿no? Que tendría que estar representado parado para darnos idea, ¿no? Este es el A3, fíjense, este es un A4 y tiene 2 módulos más. El formato A2, formato A1 y el formato A0, que es el más grande. Más grande de este plano no se puede presentar porque ya no es fácil utilizar. Ahora, estos planos, cuando se van a doblar para presentar, tienen que quedar de este tamaño y tiene que quedar el carimbo o rótulo adelante. Aquí se coloca el carimbo o rótulo, aquí en esta parte de acá. Y al doblar, fíjense, al doblar, acá han tratado de representar cómo se dobla, tiene que quedar de este tamaño, con el carimbo por delante, y cuando la persona que va a ver el plano estire de acá, pueda extenderlo, ¿ya? No tenga que estar haciendo un trabajo adicional. Entonces, ese doblado de planos hay que practicarlo. Ahorita, por ejemplo, si yo voy a hacer imprimir y donde imprimen por doblado de planos me cobran 1 peso, creo. Ellos me lo doblan los planos, pero 1 peso cuesta ese doblado. Entonces, no es difícil, solo es tener idea de cómo se hace, ¿ya? Todo para que quede al tamaño A4. Aquí hay otra figura que he buscado yo para identificarle. Fíjense, este es el A0. Son módulos de la A4, ¿sí? Son varios módulos de la A4. Una vez que yo pongo el carimbo, empiezo doblando acá. Primero estas líneas, como está acá, y después el otro, para que quede y yo lo pueda como anillar, perforar y poner en un archivador. Lo mismo para el A1, acá va a estar el carimbo y se va doblando. ¿Sí? El A2, A3. Entonces, eso sería en cuanto al tamaño de los planos y su doblado. Ahora, las líneas que se utilizan. ¿Hay alguien con su micrófono? ¿Alguna pregunta? A ver, yo me estoy disparando porque ya no tengo límite de tiempo. Ya. ¿Alguna pregunta sobre el doblado de planos? ¿Se animan ustedes a hacer en hoja de periódico, en cualquier papel que tengan, los planos, los tamaños? Y a practicar el doblado. ¿Ya? Ese va a ser nuestro práctico entonces. ¿Ya? Sí. Y dice, ya vamos a hacer arte, vamos a hacer un poco de manualidad. Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? No se van a olvidar, ¿qué tendríamos que recordar acá? Que todo plano tiene que tener un carimbo, o un rótulo, o etiqueta, el nombre que le pongo, ¿ya? Yo en dibujo 1 le llamo carimbo. Aquí le llaman rótulo o etiqueta, y tiene que contener la información que identifique el plano. Como ustedes no van a trabajar solo como ingenieros, siempre van a trabajar para una institución o de forma particular, igual esos proyectos les tienen que aprobar. La entidad que aprueba tiene formato, entonces siempre hay que ir y preguntar cómo es el formato, qué tiene que decir, tienen tamaño, todo, ¿ya? Entonces eso no se vayan a olvidar, siempre hay que ir y preguntar cómo tiene que ser. En cuanto al tamaño de los planos, no puedo hacer el tamaño que me da la gana.
Ahí hay unos tamaños y los tengo que aplicar, ¿ya? Y ese tamaño está en relación a lo que puedo manejar un plano más grande tampoco se puede manejar. El doblado de planos, que está en función del módulo 1 del A4, y que siempre el carimbo tiene que quedar adelante, ¿ya? Siempre el carimbo tiene que quedar adelante. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Ya, la siguiente parte son las líneas. ¿Qué líneas yo tengo que utilizar? Esto también está bajo normas. Por ejemplo, ahí tenemos la línea gruesa continua, que ahí parece más gruesa, ¿no? No es tan gruesa, ¿no? Es la que les mostraba en los objetos donde se muestran las cotas. Siempre tiene que haber diferencia entre la línea que muestra la cota y la línea del dibujo, ¿ya? Entonces, esa línea gruesa continua, para todo lo que es visible, ya, para todo lo que es visible. Van a disculpar, estoy mirando los WhatsApp, que creo que hay más compañeros. Ya, para todo lo que es visible. Aristas visibles, ¿ya? La fina continua es más delgadita, más suavita que la A. Las líneas de cota, fíjense, líneas de proyección, auxiliares, ¿ya? Ejes de simetría. Entonces, esto se puede tomar en cuenta al hacer un croquis con un lápiz HB. O sea, fíjense, como 3 veces estoy repitiendo. Y yo espero que lo tomen en cuenta y eso se valora. Cuando represente el objeto, tengo que apretar más el lápiz. Cuando haga las cotas, ese mismo lápiz aprieto menos o lo tajo un poquito más. Entonces yo juego con apretar o no el lápiz, ¿ya? Estas otras líneas, fina mano alzada, fíjense para qué también sirve. Cortes parciales o interrumpidos, ¿no? Aquí hay la fina recta con zigzag, igual. A ver, aquí hay la otra gruesa con trazos, fina de trazos, y aquí dice para qué se utiliza, ¿sí? Fina de trazos punto, ¿no? Y aquí se indica para qué se utiliza. La idea de mostrarles esto es que ustedes ya tienen que ir aplicando tanto en sus croquis, en sus figuras que hagan, y después posteriormente en los planos, ¿ya? Espesor de esas líneas. Ya hay un espesor. Antes lo hacíamos estas líneas con tinta, con grafos. Y me acuerdo que había grafos de distintas medidas, ¿no? Desde el más finito hasta el más grueso para hacer las distintas líneas. Ahora este es un espesor que se da en la computadora. En el paquete que ustedes trabajen, si es para hacer planos, va a tener esta opción. Porque hay otros paquetes que más sirven para hacer maquetas y otros no tienen. Pero los que sirven para hacer planos van a tener esta, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, siempre se tiene que usar el mismo espesor de línea dentro de un plano, porque es visual. Si yo empiezo a hacer una figura, la línea gruesa con más espesor, en la otra que está en el mismo plano con menos espesor, aunque esté a diferente escala, puede generar confusión, ¿ya? Escalas. Aquí es lo que yo necesito que ustedes pongan de su parte. No les voy a admitir escalímetro, porque el escalímetro no me asegura que ustedes comprendan lo que es una escala. A ver, les voy a explicar un poquito esto de escala. Sé que más de la mitad tiene idea de la escala, los otros no. Cuando yo represento un dibujo en el plano, estoy representando una realidad. Represento un lote, por ejemplo, mi casa mide 12 metros por 30 metros. Y yo tengo que hacer que entre en una A4, en una hoja de casi tamaño carta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ustedes automáticamente lo hacen, o sea, usan lo que es escala en su cabeza. Lo hacen de manera que entre en el plano.
¿Qué es lo que hacen? Por decirle, esos 12 metros, le ponen 12 cuadritos, esos 30 metros, ya como es un cuadrito, pongo 30. ¿No? Entonces ya están automáticamente usando escala. Solo que ya tenemos que usar ciertas escalas, ¿sí? Vamos a usar ciertas escalas. ¿Cómo trabajan con las escalas? Algunos les enseñan como fracción, otros como relación proporcional. ¿Ya? Yo voy a buscar de todas maneras el material de dibujo 1, voy a pasar al grupo para que repasen escalas. Si ustedes manejan de otra manera, no hay problema. El asunto es que lo apliquen, ¿no? Que ustedes me digan, este dibujo está a escala 1 en 100, por decirles aquí, esto está en 1 en 100. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 centímetro, por ejemplo, del dibujo que están ustedes mostrándome, equivale a 100 centímetros del objeto real. Escala de ampliación, o sea, lo que es chiquitito yo lo represento más grande. Por decirles un perno, yo represento con esta escala 5 en 1. Quiere decir que en mi papel 5 centímetros equivale a 1 centímetro del objeto real. ¿Ya? Entonces ahorita de pasada lo estamos viendo en escala, voy a buscar el material yo para que ustedes lo vean. Ahora, en los planos normalmente que vamos a aplicar en ingeniería civil se usan escalas de reducción. Escalas de ampliación no, más se usa en la parte mecánica, en la parte industrial, ¿no? Tamaño natural tampoco se utiliza, ¿no? Más se usan escalas de reducción. Pero no se puede usar cualquier escala, o sea, yo no puedo decir 1 en 35 o 1 en 55, no. Yo tengo que usar escalas normalizadas, fíjense, normalizadas que están en una norma, ¿sí? Entonces, eso van a tomar en cuenta. Otro aspecto dentro del plano, no se olviden, estamos viendo todo lo referente a los componentes de un plano. Son las unidades que se van a utilizar. Y aquí es cómo se va a representar. Metro, M, minúscula. No tiene punto, no tiene, si son 100 metros, igual M nomás. No tengo que aumentar nada, ¿ya? Y esa es la que nos interesa más ahora. Estamos viendo. Y hay normas ortográficas respecto a los símbolos. Lo primero que le decía, M nomás. No puedo ponerle punto, no es mayúscula, no tiene una S, ¿ya? Entonces, en todo lo que ustedes utilicen para representar metros, es M nomás. En ejercicios de física que hagan, M nomás. O sea, en cualquier aspecto que ustedes utilicen unidades, tienen que usar estos símbolos así como están. Ya, ahí dice sobre lo que les estoy diciendo está más escrito. O sea, ¿cómo tengo que escribir? Fíjense, la cantidad y un espacio. Y la unidad. ¿Ya? La unidad. Estoy admitiendo porque estoy pensando que su internet falla, jóvenes, ¿ya? Así está mal. Tiene que haber un espacio. ¿Sí? No se pluralizan. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo colocar aquí una S. M, metro, metros. O sea, estamos viendo todo lo que es necesario para presentar planos, todo lo que establecen los distintos documentos que hay a nivel nacional. Hemos visto el código de construcción y ahora vamos a ver el reglamento de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento. A la vez que les explico lo que pide, les voy explicando también algunos conceptos que tal vez no tienen claro. No los estamos profundizando, ojo, no es componente de la materia, pero tienen que saber de qué estamos hablando. Agua potable comprende todas ¿cómo les diría? Las construcciones necesarias para proveer de agua potable a una comunidad, más adelante vamos a ver a un domicilio. Y saneamiento
se refiere a todo lo que tiene que ver con las aguas residuales. Y ya les había mencionado que las aguas residuales es lo que queda cuando utilizamos el agua potable, ¿no? Cuando utilizamos el agua potable. Entonces hay un ministerio que se encarga de este tipo de proyectos, ¿ya? Hay un ministerio que se encarga de este tipo de proyectos, ¿ya? Y hay un... ahorita es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿ya? Esta es como documentación antigua y cada vez cambian, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento. Entonces, este reglamento, fíjense, reglamentar la presentación de los proyectos. Y nosotros lo que vemos acá en este reglamento es todo lo relacionado con los planos, como ya les había mencionado, ¿no? Lo que yo voy a ver o lo que estoy viendo es lo que está relacionado con los planos. ¿Estoy compartiendo pantalla, jóvenes? Sí. Sí. A ver, ya estamos aquí con el título. Estos reglamentos tienen mucho más componentes, ¿no? Yo he agarrado y he empezado a copy-paste solo de la parte que me interesa para los planos, solo para que sepamos de que existen, ¿ya? Siguen ingresando, compañeros. Entonces dice el tamaño de los planos. Tamaño de los planos. Serie A, hay una norma boliviana sobre el tamaño de los planos, que es el mismo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Son los mismos tamaños. El rótulo, extremo inferior derecho, toda la información necesaria, tamaño de los rótulos o carimbos, proporciona al tamaño de los planos, y en los topográficos tiene que indicarse gráficamente la localización, ubicación y otros requisitos de la parte de topografía. Topografía es una parte de la ingeniería que se encarga de ver el terreno, cómo varía el terreno, las alturas, qué hay en el terreno y todo eso, ¿no? Siempre desde el punto de vista de construcción. Acá también menciona que se deben presentar vistas en planta, corte transversal y longitudinal. Escala, fíjense, aquí están las escalas. Que se debe usar, que en un mismo plano se debe presentar en planta y perfil alguno de sus componentes. Y aquí dice escalas para perfiles, ¿sí? Escala horizontal, vertical, y detalles constructivos y las escalas, fíjense. Siempre hemos dicho que las escalas son de reducción. Hay una simbología que ya indica, primero para la parte topográfica. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque no se olviden, los planos es una expresión gráfica, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que ir acostumbrándose a los distintos símbolos y todo eso. Para topografía, tenemos los símbolos y qué se denominan, ¿ya? No voy a entrar yo a detalle, no me interesa el detalle, me interesa que ustedes sepan que hay los símbolos. Y también fíjense el trazo. Esto ya es para hacerlo en el programa, ¿no? En el programa que se haga. Los ríos, por ejemplo, color azul se debe representar, quebradas, parcelas, cómo se representa. ¿Ya? Urbanización, urbanizaciones, población dispersa. Es un plano topográfico, es un plano que nos indica cómo está distribuido un terreno, qué es lo que hay en un terreno. El aeropuerto, cómo se representa. Ahora, para proyectos de agua potable tenemos también simbología. ¿Ya? Tenemos también simbología. Esta es la simbología. Si hay una tubería existente, si hay proyectada, ampliación futura, el trazo que debe tener, este es el espesor de las líneas. Fíjense, estos son componentes de un sistema de agua potable. Algunos tal vez conocen un codo a 90 grados, lo han visto en su casa, han hecho alguna reparación. También tiene su forma de representar. De válvula.
Esta válvula, por decirles, es la llave. El grifo es una válvula. El grifo que ustedes conocen es una válvula, ¿no? Entonces, ahí hay distintos tipos, ¿no? Reducción. Igual, fíjense, hay distintos símbolos. Bomba, medidor, grifo, llave final. Ahí está la forma de representar. Y en las tuberías, longitud, diámetro, caudal, ¿sí? Cómo se representa. Acá hay otro símbolo. Fíjense, un tanque, por ejemplo, de almacenamiento, cómo se representa, ¿no? Acá tenemos otros símbolos también, fíjense, una caja de paso, estas son tuberías, cómo se debe representar. Cámaras de inspección, estas tal vez han visto en su vivienda, ¿sí? El rótulo, ¿cómo debe ser el rótulo? Estamos hablando de proyectos de agua potable y saneamiento. Es lo que les mencionaba, que según el tipo de proyecto, la institución, existen los requisitos. Este es el rótulo o carimbo. Fíjense cómo es un poco diferente de los que hemos visto, ¿no? Y según el tamaño, también están ahí las medidas. Formato A4. Y formato de planos, el A0. Fíjense, tercera vez creo que lo vemos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? El A1, A2, A3, A4. Aquí están sus medidas más claras, están en milímetros, las dimensiones están en milímetros. Hay otro documento relacionado también con el agua potable y saneamiento, es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Se refiere a la vivienda, ¿ya? Y aquí he anotado, he copiado los requisitos que piden. Por ejemplo, los planos arquitectónicos. Ya hemos visto en la anterior unidad cuáles son los planos arquitectónicos, ¿no? ¿Ya? Planos de proyecto de las instalaciones. Hemos mencionado también en la anterior unidad las instalaciones, ¿no? Los que se tienen que presentar, instalaciones de agua potable, fría y caliente. No se olviden, esto es para una vivienda, por favor, esto es para una vivienda. Agua potable fría y caliente. El agua potable es el agua que consumimos en la vivienda. Algunos de ustedes deben tener agua fría, otros tienen caliente también. Y esa agua caliente normalmente viene por un calefón calentada a gas, pero tiene toda una instalación especial, ¿no? Entonces, esta instalación, ¿a qué se refiere? Así, muy rapidito, para que ustedes tengan idea cuando ya vayamos a hacer. Ustedes han debido ver que por la acera o por la calzada pasa una tubería que lleva agua, que una cooperativa les da ese servicio. De ahí entra a su vivienda, pasa por un medidor, forma como un caballete y ahí hay un aparatito que mide la cantidad de agua que consume. De ahí pasa y va hasta normalmente un grifo o en algunos casos puede ir a un tanque y de ahí se va distribuyendo a los baños, a la cocina, si tienen alguna lavandería, por una serie de tuberías. Esas tuberías no son solo tuberías, tienen una serie de accesorios, ¿sí? Tienen uniones, tienen codos, tienen válvulas. Por ejemplo, la llave de la ducha con la que abren la ducha es una válvula, porque deja pasar el agua y después cierra, ¿no? No deja pasar. El grifo también es una válvula. Entonces, todo eso se representa en un plano. ¿Ya? Si hay tubería para agua caliente, es otra tubería muy especial que también se representa en un plano. El sistema de evacuación de aguas residuales. A ver, ese sistema podríamos describirlo de dos maneras, jóvenes.
Hay zonas que están conectadas a un alcantarillado sanitario. O sea que las aguas que sobran después de todo el consumo que hacen en una vivienda van y son recolectadas por una tubería que pasa por la calle y se van. O hay otras viviendas que no cuentan con ese sistema y las aguas pasan por un tratamiento en la misma casa, ¿ya? En la misma casa. Ustedes se van a ubicar cuál es, cuál tienen y cuál no tienen. A ver, los que tienen conexión a un sistema de alcantarillado sanitario. Vamos a empezar por el inodoro. El inodoro, ustedes lo han debido ver, está ahí. Tiene una tubería gruesita, no es delgada, que va a salir a una cámara y de ahí va y pasa por otra camarita. Cuando digo cámara, me refiero a una construcción de ladrillos de forma cuadrada, donde llega esa tubería. Entonces, cuando ustedes usan el inodoro, sueltan el agua y esa agua se va con su sólido, se va por ahí. Y de esa cámara llega ahí y de ahí sale hasta afuera, ¿sí? Tal vez hay otra camarita, alguna vez se les ha tapado el sistema, han tenido que destapar. Sale hasta afuera. Ahí se junta lo que es el agua de ducha, el agua de lavamanos, de la lavandería. También tiene, de la lavandería sale una tubería, llega una camarita, de ahí sale y se junta. El agua del inodoro se llama aguas negras. ¿Ya? El agua de la lavandería, de las duchas, del lavamanos se llama aguas grises. Por eso dice, aquí menciona, ¿no? Grises y negras. Aguas residuales negras es lo que desagua el inodoro, y aguas residuales grises es la lavandería, la cocina, ¿ya? Entonces todo eso se junta y se va a un alcantarillado, a una tubería grande que pasa por la calle. Esos son los que tienen conexión. Los que no tienen conexión, ¿qué es lo que hacen? Igual salen tuberías del inodoro, salen tuberías de la lavandería. Las del inodoro van a una cámara más grande, una cámara séptica se llama. Cámara séptica, una construcción rectangular de ladrillo de cierta profundidad que está enterrada, donde llegan esas aguas y lo que es sólido se va quedando ahí y lo que es líquido va pasando a otra cámara, pero de sección normalmente circular, o pueden hacer con turriles, con perforaciones. Entonces el agua que va pasando ahí se va absorbiendo al suelo. Para las aguas grises solo necesita la cámara de absorción, ¿ya? Entonces, esas son las viviendas que no tienen conexión a alcantarillado sanitario. Eso que les he descrito se representa en un plano, o se representa en planos, que debe cumplir con cierta simbología, como ya hemos visto, la anterior no ve, igual acá tiene simbología y con ciertos requisitos. Hay otro sistema de captación de agua de lluvia. En todo caso, el sistema de drenaje pluvial es el más común en nuestro medio. ¿Por dónde se va a ir el agua de lluvia? Cuando se construye una vivienda, un edificio, se tiene que ya definir por dónde se va a ir. En una vivienda se puede recolectar el agua de techo con canaletas. Esas canaletas van a bajar por la pared, ustedes han debido ver, o le ponen una cadena a veces, porque si hacen que baje así nomás empieza a dañar el suelo, y salen por algún lado. Entonces tiene que haber inclinaciones suficientes o tiene que haber tuberías para que esa agua de lluvia no inunde la vivienda. Ese sería el sistema de drenaje pluvial. ¿Ya? Entonces, si hay otros sistemas, también hay que tomarlos en cuenta y se van a representar en planos. Todo esto se va a representar en planos. Entonces, aquí habla de los planos. Plano a detalle de la instalación sanitaria en escala 1.10, 1.20, 1.25. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene más detalle, o sea, está más grande, se va a ver más aspectos que estamos mostrando.
Plano de cubierta del edificio con solución de evacuación de las aguas pluviales, lo que le decía, se tiene que indicar hacia dónde va a ir el agua de lluvia. Escalas, fíjense aquí indica según qué, las escalas, ¿no? Las diferentes escalas. Unidades a emplearse, sistema internacional. Diámetro de la tubería, diámetro nominal expresado en milímetros. Todos en color negro. Si se van a usar colores, el agua potable en azul, el agua caliente en color rojo, negro para aguas negras, verde para agua de reuso y celeste para captación de agua de lluvia de techos. ¿Ya? Aquí no veo el agua gris, tal vez me he olvidado poner. ¿Ya? Entonces fíjense, lo que estamos viendo son los requisitos que piden algunos planos. Si hay artefactos, también. Aquí habla otra vez sobre las escalas, el rótulo carimbo, dónde tiene que estar. Y otra vez estamos con el tamaño de planos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos los planos, según los módulos. Y el rótulo que debe tener. Todo esto está en la guía que estamos viendo, el reglamento para instalaciones domiciliarias. Está, yo les estoy mostrando. Y la simbología que se tiene que utilizar. Fíjense, para lo que son artefactos sanitarios en una vivienda. Caja desgrasadora, por ejemplo. Esta caja desgrasadora ustedes la pueden ver donde lavan los platos, sale la tubería que va hacia abajo y ahí hay una cajita de plástico redonda, ¿sí? Esto es visto en planta, visto en perfil. Visto en planta, esto es desde arriba, esto es visto en perfil. Aquí están los inodoros, fíjense que esto es más común para ustedes. Vista en planta, yo la represento así, o sea, cuando hago un plano en planta, tengo que representarlo así, visto en perfil. Ahora, esto no es que ustedes tienen que dibujarlo, ¿no? Ya vienen las plantillas. Inodoro, lavadora eléctrica, vista en planta, vista en perfil. Lavaplatos, vista en planta, vista en perfil. Esa vista en perfil es una vista lateral, para los que no han usado esa terminología. Y las siglas que se tiene que utilizar para los distintos materiales, porque en los planos de instalaciones sanitarias y agua potable tienen que usarse, se tienen que indicar los materiales, no se olviden los planos, tienen que tener la información necesaria para poder construir. ¿No? Ahí está. Para el agua potable, que se utiliza, los codos, igual la distinta que presenta para los distintos artefactos. Esto es lo mismo que le hemos visto en la nivel nacional, ¿ya? Está la simbología. Y aquí a modo de ejemplo, cómo se ven las medidas. Esto está en el reglamento que les digo, cómo se tendría que hacer la instalación. Aquí nos muestra cómo se tendría que hacer la instalación. Solo para mostrarles qué son los planos, ¿no? Que es una expresión gráfica, ¿ya? Aquí hay este de agua potable, esta es la que ingresa en su vivienda. Fíjense, esta es la que ingresa en su vivienda. Aunque ahora ha cambiado, ¿no? El medidor está fuera de la vivienda. Aquí lo que les decía para las cámaras que recolectan, ¿sí? Fíjense el plano de techo, el drenaje pluvial. El agua va a caer por ahí y va a venir por acá, va a salir por acá y tiene que venirse por acá y se va hacia afuera. ¿Ya? Entonces estos planos también nos exigen. Aquí tenemos una perspectiva, fíjense, que indica. Esta es una isométrica, de ahí la importancia de ver la isométrica, ¿no? Para las instalaciones de agua potable es requisito tener esta isométrica, porque para el cálculo de estas tuberías, es necesario tener bien clara hasta dónde va a llegar el agua. Por ejemplo, esta altura es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso es necesario aquí la isométrica. Aquí hay otra representación en planta de detalle.
cómo se representan las instalaciones, ¿ya? Solo para mostrarles, ¿sí? Los aparatos sanitarios, fíjense, todo este detalle se tiene que presentar en los planos. Aquí hay, por ejemplo, esta es una planta, representan una planta, estas son calles, esta es la vivienda, y aquí tengo un perfil longitudinal. Es como si yo cortara por acá y viera hacia allá qué es lo que me presenta, ¿ya? Eso vamos a entrar en corte, vamos a hacer eso, ¿ya? Pero para esto ustedes tienen que tener bien claro lo que es ortogonal. Y también presenta, fíjense, presenta de los distintos obras que se utilizan, planta, corte, planta. Aquí presenta corte, igual acá. Este es una vista lateral, podríamos decir, o una elevación, y este es visto en plano. Ya, entonces fíjense, jóvenes, la importancia que tiene de lo que van a dar evaluación la próxima clase, ¿ya? En estas 2 unidades he querido introducir todo lo que necesitan, por lo menos tener idea ustedes, pero obligatorio es saber isometría y